Y se ve, pero ese ejercicio no lo habíamos terminado, solo nos quedamos en el análisis que no En el podíamos. análisis, por eso, ¿lo terminaron? El Entonces, análisis sigue igual de malo, para serle honesto. vaya, que hace falta. No, es que mire, pues, eso es lo importante, aceptar nuestros errores. ¿Por qué? Por medio, ahorita, lo dije ahorita en una reunión, aceptemos nuestros errores porque nos dan una oportunidad a la mejora. ¿Vieron la conferencia que alguien puso que aburrida cuando estaban hablando de causa y efecto? La casualidad. Cuando les dije que metrología es una ciencia y para las personas que quieren estudiar calidad en el futuro, especializarse en calidad, se van a dar cuenta en lo importante que es metrología. Y la metrología tiene normas, tiene reglamentos, tiene fórmulas, wow, hasta una normalización, una norma ISO que nos ayuda a tener en las diferentes normas un análisis de metrología, de índices, de KPIs, y es muy importante. Entonces, les digo, aquí lo único que nos toca es retroalimentar la teoría para tener una base. Y no solamente la teoría que está en su libro, sino investiguen. Bueno, nos quedamos acá. Vimos lo que era la carta X, vimos los pasos a realizarla, vimos todo el proceso. Yo creo que esta parte ustedes lo tienen, lo entienden muy bien, pero ¿qué estamos buscando? Tenemos las fórmulas, eso está en su libro, los límites, que también tenemos en el apéndice 1 tenemos nuestros datos para A2, A3, entonces aquí tenemos nuestros límites y nuestra gráfica. La gráfica X, recuerden ustedes algo importantísimo, sus títulos, que estamos en la CX, que estamos en la Y, y sobre todo que la gráfica en este caso, como estamos midiendo la calidad, vamos a poner la muestra, la media, los límites superior de calidad, el límite inferior de calidad, que esos son los que determinamos, pero recuerden que dentro del proceso nosotros ya debemos de conocer las especificaciones inferior y especificación superior, ¿sí? Entonces, con esto podemos analizar cómo está nuestro proceso. Si nos damos cuenta, nuestro proceso tiene mucha variabilidad porque no estamos dentro de la media, porque existe variabilidad que posiblemente esta muestra fue tomada en la mañana y esta en la tarde, y porque en la mañana estaba casi cerca de los límites inferiores y después se salió esta muestra de los límites superiores. Nosotros gráficamente lo podemos ver, pero debo determinar qué está pasando acá, por qué este tipo de variabilidad. Puede ser la mano de obra, puede ser la máquina, ya no está calibrada, cambiamos de materia prima, tal vez el lote de materia prima cambiamos hasta proveedor. Tenemos que buscar las causas directas de esta variabilidad para analizarlas y mejorar el proceso. ¿Estamos de acuerdo? De igual forma tenemos la carta R, que estábamos analizándola, y que estos mismos datos lo podemos ver en la tabla de factores, que es la misma que tenemos para la gráfica X. Y de igual manera podemos ver cómo existe una variabilidad entre las muestras en relación al rango, la distancia que tiene entre la muestra más pequeña y la muestra más grande. ¿Cómo está esta variabilidad dentro de ese rango? Ahora sí, el análisis. El análisis que ustedes deben tener en cuenta es, tenemos que utilizar un poco más de palabras técnicas y llegar al punto de lo que nosotros queremos dar a conocer. Dice, como se puede observar en la gráfica X, las muestras números 6 y 13 se ubican fuera de los límites calculados. Límite superior de calidad, 101.95 milímetros, y límite inferior de calidad, 98.63 milímetros, por lo cual no cumplen con los parámetros calculados. Por lo tanto, se recomienda verificar
¿Qué aspecto influye en las variaciones? Aquí ya comenzamos a analizar las causas o comenzamos a analizar las 6 M's. Sin embargo, la fábrica de autopartes establece una tolerancia superior de 102 milímetros y una inferior de 98, lo cual sigue indicando que las muestras número 6 y 13 no están dentro de las especificaciones. Razón que haría o que habría que indagar cuál o cuáles de las 6 M's inciden en las variaciones. Asimismo, en cuanto a la amplitud de la variación, según se presenta en la gráfica R, se establece, debido a que los rangos se encuentran dentro de los límites calculados, límite superior de calidad 6.09 milímetros y límite inferior de calidad 0 milímetros, en términos generales, se puede decir que el proceso está bajo control estadístico. Sin embargo, habría que indagar en las causas que originan las variaciones. En conclusión, en simples palabras, sí estamos bajo control, algunas muestras no, pero existe variabilidad. Aunque estemos, lo hemos venido hablando dentro del curso, aunque esté dentro de los parámetros establecidos o las especificaciones de calidad, no significa que estemos dando la calidad que merece nuestro cliente. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Reducir esa variabilidad con el análisis de las 6 M's. Bueno, les pedimos que hicieran un histograma. Ustedes ya saben hacer los histogramas. Esta presentación también se las voy a activar. Entonces, de igual manera, sigan estudiando, por favor. Sigan estudiando porque en el examen final es un caso integrado. Entonces, aquí que vamos a ver, de igual manera, histogramas, vamos a ver estadísticas, la estadística que la moda, la media, todo lo que hemos visto en la estadística, y también vamos a ver los índices de capacidad. Seguimos, ¿por qué? Porque al final del caso es una integración de análisis para determinar si estamos bajo procesos o no estamos bajo el proceso de calidad y qué debemos de hacer. Entonces, ¿qué se integra? Histogramas, se integra Pareto, se integra Ichikawa, se integra índices, se integra gráfica X, gráfica R, porque de todo, mire, todo se puede determinar con un simple caso. Y asimismo, vamos a analizar lo que es muestreo de aceptación. Y terminamos con estos casos. Entonces, ya saben ustedes que en los índices de capacidad, ustedes tienen todas las tablas para hacer su análisis. Solo con saber ubicarlas, nosotros podemos hacer nuestro análisis. Saben, yo estuve revisando algunos exámenes y simplemente creo que muchos estudiantes van a lo matemático. Pero ¿de qué me sirve la matemática si no tengo una conclusión, una recomendación, un análisis? Entonces, ustedes tienen que tener esa capacidad, son administradores de empresas. Si no hacen el análisis correspondiente, ¿cómo puedo hacer cambios dentro de mi organización? Entonces, parte del análisis es que yo conozca del tema, parte del análisis es porque estoy conociendo el proceso. Entonces, recuerden, un informe gerencial, ¿qué ha pasado? Últimamente les contaba yo que yo realizo exámenes privados del área de operaciones y una deficiencia es el análisis, una deficiencia es los informes gerenciales. Entonces, ¿cómo voy a tener yo conocimiento? Leyendo y estudiando sobre los temas. Y de esa forma yo voy a poder recomendar y concluir. Entonces, por ejemplo, ustedes hicieron, por eso les decía, terminaron el caso 11 porque les pedí que hicieran esto, el cálculo de los índices. Estas palabras es un análisis que puede haber miles, pero que llegamos a una conclusión. Pero estas palabras son del docente. Según los cálculos obtenidos, la capacidad potencial del proceso es de 0.44. Ubicado dicho valor en la tabla, se presenta en la clase 4.
la cual no es adecuada para el trabajo y requiere modificaciones muy serias. ¿De dónde viene esta parte? De la tabla, presentando un porcentaje fuera de las especificaciones de 7.1861. Asimismo, un índice de capacidad para la especificación inferior de 0.5, estableciendo un porcentaje fuera de las especificaciones de 6.68. El índice de capacidad para la especificación superior es de 0.37. Asimismo, un porcentaje fuera de las especificaciones de 11.50, siendo el mismo valor para el índice de capacidad real del proceso. Por otra parte, el índice de Taguchi se establece en 0.43, lo que indica que el proceso no cumple con las especificaciones, lo cual es atribuible a un exceso de variación y por el descentrado del proceso. Recuerde, y algo importantísimo, yo califico mucho la campana de Gauss, ¿sí? La campana de Gauss. ¿Alguien terminó el caso? Yo creo que ya me dijeron que no. ¿Dudas con esto? Yo creo que esto es un repaso general. ¿Se dan cuenta? Es un caso desde la gráfica X, gráfica R, y que todo es aplicable con el mismo caso, con los mismos datos. Hacer un análisis correcto de estadístico y de control de calidad con base a índices, con base a histograma, con base al proceso, y establecemos que estamos fuera del proceso, mucha variabilidad, está descentrado la calidad del producto o servicio que estamos haciendo. ¿Dudas? Este es un repaso, ya se dieron cuenta que fue un repaso. ¿Dudas? Tenemos que estudiar. Excelente, miren. Miren, el examen final vienen otra vez 5 capítulos, ¿no? Yo creo que, no sé si voy a meter teoría, no lo sé, pero es importante la teoría. Entonces, la práctica, yo les he dicho, tienen, ya tenemos base Pareto, ya tenemos base estratificación, ya tenemos base histograma, ya tenemos base Ichikawa, ya tenemos base de índices de capacidad, ya tenemos base de, ¿qué más? De todo lo que hemos visto acá. Ahora, temas nuevos, el que vamos a comenzar a hablar más adelante. Sabemos de muestreo. Usted conoce muestreo. Toda su carrera ha hecho muestreo. También se lo enseñaron en estadística, también se lo enseñaron en métodos cuantitativos, también se lo enseñaron en mercadotecnia, Merca 3, estudio de mercados, entonces sabemos de muestreo. Vamos a adelantar un poquito. Entonces, ponga atención. Voy a adelantar con ustedes el tema, esto. Bueno. Esta solo es la introducción al muestreo aleatorio. Ustedes ya conocen esta parte. Ustedes son, desde que hicieron sus prácticas en área común, área profesional, y que la próxima práctica, que es la integrada, o la integrada, no sé, bueno, la integrada la van a hacer después, ya tienen conocimiento de esto. Introducción al muestreo aleatorio. Ustedes lo han trabajado. Entonces, en su libro, yo no me recuerdo si es el capítulo 16 o 17, está la introducción al muestreo aleatorio. Entonces, en pocas palabras, ¿qué dice acá? Buenas. Dice, la introducción. Todos sabemos que para mejorar, que debemos mejorar la calidad. Entonces, es un hecho frecuente la mejora de la calidad. Hoy en todas las conferencias les estuvieron hablando sobre un tema importantísimo, la mejora continua, la mejora continua. Empresa que no
quiera mejorar su calidad, empresa que va a morir. Entonces aquí nos está diciendo esta introducción que un hecho frecuente es la mejora de la calidad. Si mejoramos la calidad, sabemos que vamos a aumentar nuestro índice de productividad. Entre mayor sea nuestro índice de productividad, significa que somos eficientes y eficaces porque hemos utilizado bien los recursos para llegar a nuestros objetivos. Entonces, y la productividad, que es la información sobre los problemas. Toda empresa tiene problemas, toda empresa tiene variabilidad, pero lo más importante es ponerle atención. ¿Quién tiene los problemas? Tenemos problemas con nuestros consumidores, tenemos problemas con nuestros procesos. Entonces, para determinar y conocer, es lo que hablaba hoy la persona que nos dio el curso o la conferencia de metrología, los datos. Los datos son importantes. Usted sin datos, usted sin tener conocimiento base estadístico, pensamiento crítico, pensamiento estadístico, no va a poder tener datos correctos para tomar decisiones. Entonces nos dice, cuando yo quiero saber la información de consumidores, información de procesos, yo lo puedo hacer por medio de un muestreo, muestras. No necesariamente tengo que hacer un censo, ¿sí? Porque se supone que tenemos un proceso que es estandarizado. Y debemos de conocer, cuando hablo de consumidores, nosotros ya tenemos nuestro target o nuestro mercado o nuestra población tiene una similitud en relación a compra, una similitud en relación a edades, una similitud en relación a cómo consume, cómo vive. Entonces ya los tenemos clasificados. Entonces aquí lo vamos a hacer por medio de muestras y con base en la información contenida en ellas, tomar alguna decisión sobre la población o el proceso. Entonces, el muestreo es importantísimo porque nos da un panorama de cómo se están haciendo las cosas o cómo se están haciendo los procesos. Entonces me dice el siguiente párrafo, en el contexto anterior, en ocasiones se requiere seleccionar aleatoriamente al azar. Entonces, aleatoriamente al azar. ¿Cuántos estudiantes tenemos acá actualmente, Lick? Por el momento en clase habemos 75. Va. Libras. 75. Entonces, de estos 75, yo necesito escoger 5 mujeres y 5 hombres. Tengo que hacer una selección aleatoriamente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, voy a clasificar. Clasifico a la población entre hombres y mujeres. Y con base a eso puedo hacer una selección aleatoria de las 2 muestras que tengo. Y lo hago al azar. ¿Cómo lo puedo hacer? Varias fórmulas. Como lo ha hecho el licenciado. Tenemos el listado de este salón, lo dividimos en 2. Vamos a dividir hombres y mujeres, los vamos a clasificar y simplemente vamos a tomar por medio de la computadora, por medio de su libro, que hay una tabla. Ustedes ya vieron esto también en métodos cuantitativos. Por medio del azar, por medio de fórmulas, vamos a seleccionar a las personas. Y lo podemos hacer aleatoriamente al azar. Y nos dice, una muestra de individuos u objetos de una población con la idea de tener una muestra representativa. Entonces, es algo importantísimo. Un muestreo representativo de la situación actual de un proceso o de personas o de clientes. Que sea representativo. Y ustedes también ya saben ¿cómo se llaman? Las fórmulas para determinar el tamaño de la muestra. ¿Sí? El tamaño de la muestra. Si es una población mayor a 30, entonces diferente. Si conocemos el tamaño de la población, si no lo conocemos, existen diferentes fórmulas que nos van a ayudar a tener una muestra representativa. ¿Se recuerdan que al principio del semestre, cuando estuvimos hablando de los diferentes tipos o etapas de la calidad, cuando hablamos de la primera etapa que era la inspección,
y que al final en la inspección directamente se hacía el trabajo al final del proceso y que esa parte del cansancio, que esa parte que se dejaban ir productos mal elaborados y a veces se quitaban o no salían al mercado productos buenos y se enviaban los malos. ¿Por qué? Porque el tema de la etapa de inspección era realizar la inspección al final del proceso. No, aquí es dentro todo el proceso. Al principio el muestreo para la máquina, muestreo para el proceso, para la etapa 1, para la etapa 2, muestreo para la materia prima. Entonces todo esto nos ayuda a determinar cómo están nuestras 6Ms o cómo está nuestro proceso. Vimos algo, ustedes conocen algo también, que dentro de un muestreo el tamaño y la selección de la muestra es importantísimo. Y dentro de los conceptos que vamos a encontrar en nuestro libro, tenemos que es un elemento. Entonces, usted puede analizar qué es un elemento. Y según la teoría, dice que es objeto o individuo del cual se toman las mediciones o la información. Les decía, usted es un elemento que lo puedo tomar del salón 313. Entonces, el salón 313 es parte de una población. Entonces, población, una colección de elementos acerca de los cuales se desea tener cierta información o tomar alguna decisión. Entonces, usted representa los 75 que estamos actualmente en esta conferencia, en esta clase, representa la población. ¿De dónde? Del salón 313. Y individualmente representamos un elemento. Así de simple. Entonces vamos clasificando elemento y población. Entonces yo de la población necesito 5 elementos. 3 mujeres y 2 hombres. Ahí realizo mi muestreo aleatorio o al azar. Tamaño y selección de la muestra. Otro término, y esto viene en el examen, unidades de muestreo. Entonces, las unidades de muestreo son colecciones no traslapadas de elementos de la población que cubren la población completa. Entonces, unidades de muestreo. Las unidades de muestreo podrían ser todos los estudiantes del 10º semestre. Dígame cuáles serían las unidades de muestreo de todos los estudiantes del 10º semestre. O los estudiantes de la especialización del 10º semestre de operaciones. ¿Quiénes los incluyen? Hoy no puedo ver chat. Si alguien enciende su micrófono, estaría bien. Adelante. Disculpe, licenciado, no sé si entendí mal. ¿Podría ser cada uno de nosotros? No, aquí las unidades de muestreo son colecciones no traslapadas de elementos de la población que cubren la población completa. Podrían ser ustedes, pero yo diría que serían el salón 313 y el salón 314. ¿Por qué? Porque la población que yo les estoy diciendo es cuáles son los estudiantes que están en el 10º semestre o cuáles son las unidades de muestreo que están en el 10º semestre de la especialización de operaciones. Más específico entonces. Ajá, entonces serían, Gracias. las unidades de muestreo serían el salón 313 y el salón 314. ¿Estamos? Son 2 unidades que no se traslapan. Cada una tiene sus elementos diferentes. ¿Por qué? Porque pertenecen a una muestra diferente. Ahora, marco de lista de unidades de muestreo. Entonces, si les digo cuáles son el marco de lista de unidades de muestreo
del 10º semestre, los estudiantes del 10º semestre. ¿Cuál sería? De administración de empresas. Todos los estudiantes que están inscritos acá en el 10º semestre, licenciado, incluyendo las 4 especializaciones. Ahí ya los clasificamos, marco de lista. Entonces, la especialización de operaciones, salón 313, salón 314. La especialización de administración financiera, salón 302, 315. La especialización de mercadotecnia, de noche y plan fin de semana. La especialización de recursos humanos, sus salones de jornada nocturna y jornada fin de semana. Entonces sería el marco de la lista de unidades de muestreo de todos los estudiantes, como lo dice el compañero, que pertenecen, que están inscritos al 10º semestre. Pero vamos clasificando la lista de unidades de muestreo. Entonces lo clasificamos en 4 y esas listas de 4, cada uno tiene diferentes, jornada nocturna, jornada vespertina o jornada plan de fin de semana. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, como ejemplo, hagamos la lista de las unidades de muestreo de todos los habitantes de la zona 1. ¿Cómo lo van a clasificar ustedes? ¿Por colonia? ¿Por cuadra? Y sería por avenidas y por calles. Por avenidas, pueden ser, o si hay barrios, colonias o diferentes zonas. Entonces vamos haciendo una lista de unidades de muestreo. Muy bien. ¿Dudas con esto? Esta es información que ustedes ya lo tienen en su base de datos. Lo único que es de actualizar para recordarse. Esto es teoría que debemos de aprender. Bueno, ponga atención. Esto está en su libro. Esto está en su libro. ¿Alguien que me quiera ayudar a leer hasta acá? Sí, dice, en una urna se encuentran 10.000 esferas, población, y lo único que interesa saber es cuáles son sus colores. No es práctico revisar todas las esferas, por lo que es necesario tomar una muestra representativa para tratar de averiguar los colores. De aquí surgen las siguientes interrogantes básicas. ¿Cuántas esferas seleccionar y cómo elegirlas? Hasta mi punto, ¿dónde está mi punto? Ok. 1. La respuesta sobre cuántas esferas depende, para empezar, del conocimiento previo que se tenga. Bueno, entonces yo debo de conocer a la población, me está diciendo. ¿Sí? Ahora llegue hasta acá donde está mi punto. Ya que si de antemano se sabe que solo hay un color, bastaría tomar una. Mediante cualquier método, si se sabe que hay 2 colores, el número mínimo a tomar sería 2, pero es probable que no sea suficiente, porque podría darse el caso de que ambas sean del mismo color. Ok. Y aquí, si entramos a más profundo el conocimiento estadístico, hasta podemos hacer temas de probabilidades, árbol de decisiones, temas sobre Poisson, que ustedes lo hemos visto en transcurso de nuestra carrera. Pero aquí vamos a hablar simplemente de muestreo. Sigamos hasta donde termina el verde, el compañero que me está apoyando. Si se conoce que solo hay 3 colores, el tamaño de la muestra mínimo sería 3. A medida que haya más colores, será necesario un tamaño mayor de muestra, es decir, a mayor variabilidad, mayor tamaño de muestra, para captar todas las variantes de colores. Ok, subrayen esa parte, importantísimo. Dice, es decir, a mayor variabilidad. Miren, aquí hay una clave.
para que ustedes también lo tomen en cuenta en algún momento que estén analizando un proceso. Es decir, a mayor variabilidad, mayor tamaño de muestra para captar todas las variantes de colores. Entonces, entre mayor variabilidad tengamos un proceso, posiblemente nuestra muestra tenga que ser más representativa. Esto nos está diciendo el enunciado. Vamos a ver. Lleguemos hasta donde está mi punto rojo, compañero. Gracias por el apoyo. Ok, Lick. Ahora, para decidir cómo seleccionar la muestra, también se requiere conocer la población. Si los colores están uniformemente mezclados, las esferas se pueden extraer al azar, ya sea introduciendo la mano, agitando las esferas y tomando una. Pero si los colores están distribuidos por capas o zonas de la urna, se actuaría en consecuencia para tratar de extraer una o más unidades de cada capa o zona. Ok. Entonces, va a depender también cómo está organizada nuestra muestra, nuestra población. Pero la base es conocer qué aspectos tiene mi población. Por ejemplo, mi población, en este caso, yo sé que puedo tener 30 mujeres y 40 hombres, o 40 mujeres y 30 hombres. Entonces, yo ya tengo conocimiento. ¿Qué quiero saber más? Bueno, ¿son casados o no son casados? ¿Trabajan o no trabajan? Entonces, voy clasificando también a mi población. Y es lo que está diciendo el enunciado. Debo de conocer si existe un color, 2 colores, 3 colores. Buenas. Sigamos con esta parte, el rojo, hasta terminar. Ok. De esta manera, el método de muestreo depende de la forma en la que están distribuidas las unidades. Es decir, depende del patrón de variabilidad, ya sea al azar, por grupos, por capas, etc. Entonces, cuando estamos hablando por grupos o por capas, ¿se recuerdan ustedes que yo ya hice una clasificación del tema de nuestro salón entre hombres y mujeres? Entonces, ¿yo qué hice? Hice una estratificación. Y existe un método de muestreo al azar por estratificación. Entonces, si nosotros los vamos clasificando, vamos a tener un patrón de variabilidad. Entre mejor tengamos clasificado a nuestra población, va a ser un poco más fácil hacer nuestro muestreo. Bueno, ejercicio. Gracias, compañero. Ok, Lick. Sí, vamos avanzando con el tema. Esto es teoría. Eso está en todo lo que estamos hablando acá, está en su libro. Déjenme un segundo, solo estoy. Es que saben, estoy usando mi teléfono como router ahorita. Bueno, porque no estoy hoy en mi casa. Bueno, tipos de muestreo aleatorio. Veremos qué tipos de muestreo. Esta información, ustedes ya la tienen, lo repito, como base de datos de conocimiento, porque es la misma información que utilizamos nosotros para el curso de investigación de mercados. ¿Sí? Entonces, vaya a su libro, vaya a su fuente de Merca 3 y hoy se dio cuenta. Hablaron mucho, el primer conferencista habló mucho de mercadeo digital con base a la calidad. Entonces, ustedes ya conocen el muestreo aleatorio simple. Voy a repetir el contexto de la información. Consiste en seleccionar un grupo de N elementos de la población, de tal forma que cada muestra de tamaño N tenga la misma probabilidad de ser seleccionada. ¿Sí? Consisten en seleccionar un grupo de N elementos de la población de tal forma que cada muestra de tamaño N tenga la misma probabilidad de ser seleccionada. Entonces aquí, por ejemplo, eso es lo que les decía. Meto a los 30 estudiantes o a los 75 estudiantes en una caja, lo metemos en una caja con todos sus nombres o todos sus nombres en una caja y vamos a meter la mano y vamos a ver si tenemos la probabilidad.
¿qué probabilidad tienen ustedes que sean escogidos? 1 sobre 75, entonces ahí tenemos el porcentaje de probabilidad. Ejemplo, extracción de una caja de nombres de estudiantes en papelitos. Esto sería. ¿Sí? Entonces tengo otro enunciado. El muestreo aleatorio simple se recomienda cuando los elementos de la población pueden numerarse fácilmente. ¿Será que lo podemos hacer aquí en el salón? Claro que sí. Puedo clasificarlos. ¿Por qué? Porque yo puedo ponerlos por nombre, por apellidos o por número de carnet. Entonces se me hace fácil. El muestreo aleatorio simple se recomienda cuando los elementos de la población pueden enumerarse fácilmente. Están bien mezclados y no forman grupos internos bien definidos de acuerdo con la variable de interés. Entonces, ahorita yo les digo, solo necesito los estudiantes que están en el salón 313. Aquí no hablo de hombres ni mujeres, ni que estén en un grupo 1, que estén en un grupo 2, ni que sean carnet 2020 o carnet 97, aquí, lo que sea. Entonces, aquí yo los tengo bien definidos. Entonces, aquí es una recomendación cuando podemos utilizar muestreo aleatorio. Bueno, ¿alguien me quiere ayudar? Hoy, licenciado. Hasta donde tengo un puntito rojo. El primero. Ah, ya Sí. veo. ¿Dónde está el verde? Hasta aquí está. Una empresa desea conocer la opinión de sus empleados sobre una posible medida administrativa a tomar. En la compañía hay aproximadamente 400 trabajadores y no resulta práctico pretender conocer la opinión de los 400. Por ello, decide seleccionar una muestra de 90 para aplicarles una encuesta y entrevistarlos. Ok. Esta es una empresa X que está bien clasificada, que está su organigrama y que el Departamento de Recursos Humanos ya tiene la clasificación de todos. Aquí estamos hablando de los 400. Aquí no estamos hablando de jerarquía, sino de colaboradores que integran a la organización. Entonces, ¿qué necesito saber? Necesito saber la opinión de 90. Pero tenemos que tener la misma probabilidad de escoger entre gerentes, conserjes, despachadores y todo, que tengan su opinión. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos y le pedimos, ¿en dónde puedo conseguir esta información, esta base de datos? Alguien que me lo diga ahí por micrófono. ¿A dónde voy? Recursos humanos. Recursos humanos, uno. O voy al departamento de salarios o planilla, ¿no? Porque ellos tienen el pago. Si ellos nos pagan, entonces ellos tienen que tener la lista de los pagos. Entonces nos pueden dar la información. Entonces, muy importante la base de datos, ir a buscar la información. Bueno, entonces yo ya sé que tengo que tener 90 y que todos tienen que tener la misma probabilidad. Sigamos otra persona ahí hasta que termine el morado. ¿Continúo, licenciado? Sí, compañera, gracias. La nómina contiene a todos los empleados ordenados alfabéticamente, por lo que es fácil asignar un número entre 1 y 400 a cada uno. Al alcance se logra que los elementos de la población a muestrear estén distribuidos al azar y por ello se concluye que el método de muestreo apropiado es el de al azar simple. Ok, ya se dieron cuenta. Simple. Lo puedo clasificar, tengo el control de la base de datos. Entonces, ¿para qué me voy a complicar? Los enumero y lo puedo hacer al azar. Y tengo varios métodos. Entonces, sigamos con el otro. ¿Hasta dónde estoy? Para seleccionar a los 90 empleados se puede aplicar la función aleatorio entre 1 y 400 de Excel, tantas veces como sea necesario para obtener 90 números diferentes entre 1 y 400, mientras que en R se hace con Runit, ¿Sí? 90,1,400. Ahí le va a dar todos. Entonces, usted puede usar, digamos, Excel. Váyase a su Excel. Ok,
¿Qué me dice? ¿Cuál es la fórmula? Aleatorio entre 1, 400. .com. Inferior a 2 puntos. Perdón. Usted lo puede hacer ahí en su... Ahí está. Entonces, usted puede repetir esta fórmula. Miren. Usted la puede repetir 90 veces. 90 veces. Y nunca se le va a repetir el trabajador o el colaborador de esa lista. Entonces usted puede decir, el número 1 es Juanito Pérez porque está en 128. El número 2 es, ya cambió. Entonces cada vez que vaya dándole enter, 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 va a ir cambiando. Entonces voy a ir enumerando acá. Yo le hago hasta 90. Digamos que aquí voy a dar 15. Yo necesito 15. Aquí me da que el colaborador 166, que es Juanito Pérez, lo voy a entrevistar. O Fernanda Pérez, número 32, la voy a entrevistar. Ambrosio Pérez, 117, y así voy a escoger a los colaboradores que voy a entrevistar. Esta es una forma. ¿Alguna duda con esto? O son los estudiantes que están aquí en el salón. ¿Ya lo hicieron ahí en Excel? Compañeros. Sí, licenciado. Sí sale. Bueno, sigamos. Alguien que me ayude a leer acá. O la compañera que está leyendo. Hasta ahí, perdón. También es posible usar la tabla de números aleatorios del apéndice. Para ello, se señala al azar un lugar de la tabla y se identifica un número de 3 cifras. La primera cifra indicará el número de columna donde se debe buscar y las otras dos el renglón. Ok. Sigamos. Supongamos que en el lugar señalado está el número 137. Entonces, los números se van a elegir a partir del cruce de la columna 7 con el renglón 13. En esa posición está el número 5258. Bueno, si tienen su libro, vayan al apéndice y busquen la tabla de números aleatorios y verifiquen que esto sea correcto. Si busquen el número 137, entonces busquen en la columna 7, en renglón 13, y van a encontrar en esa tabla el número 5258. Sigamos. Termine hoy todo. Con lo que seleccionando los últimos 3 dígitos, el primer empleado a entrevistar es el 258. A partir del 5258 se van a seleccionar números hacia cualquier lado. Si se continúa hacia abajo, solo se consideran los últimos 3 dígitos. El número siguiente entre 1 y 400 es el 174. Luego siguen 109, 306, 278, 178, 202, 55, 326, 208 y así se sigue buscando hasta completar los 90 números. Si se llega hasta el final de una columna, la búsqueda continúa en la siguiente columna. Ok. ¿Qué es más fácil para ustedes? ¿El Excel o hacemos lo de la tabla? Excel. Entonces ya tienen la herramienta. Aleatorio entre 1, 400. Aquí está coma, pero es punto y coma, ¿va? Para los que tienen coma es para los que tienen Excel abajo del 2013 y para los que tienen arriba
del 2013, punto y coma. Por eso la fórmula es diferente. Entonces, de esta forma podemos escoger nosotros de forma aleatoria. Forma aleatoria. ¿Opiniones? ¿Ya vieron su libro y vieron la tabla de números aleatorios? Sí, Lick, acá estamos verificando y sí, está así como lo menciona acá la explicación. Ok. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Bueno, digamos, tengo el muestreo aleatorio estratificado. Eso también ya lo vieron ustedes en Merca 3. Entonces, frecuentemente los elementos de la población u objeto de estudio se dividen en grupos o en estratos, de acuerdo con las características de interés en el estudio. Entonces, yo puedo hacer un muestreo aleatorio estratificado y lo divido en grupos. Por ejemplo, el salón lo divido entre hombres y mujeres, y también puedo hacer ya enumerando, clasificando un muestreo aleatorio al azar. Entonces, ¿qué me dice? Muestreo aleatorio estratificado, que consiste en identificar y delimitar los diferentes estratos en los que se divide la población y seleccionar una muestra aleatoria de cada estrato. El tamaño de la muestra para cada estrato puede asignarse en función del tamaño relativo del estrato, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a identificar y delimitar los estratos o grupos y lo vamos a dividir en población. Por ejemplo, si me dicen los estudiantes del 10º semestre, bueno, los estudiantes, hay hombres y mujeres, no, yo tengo que clasificar. Necesito 100 estudiantes del 10º semestre. Bueno, entonces lo divido entre las especializaciones, entre los salones, ya lo divido, lo voy clasificando. Entonces dice, el tamaño de la muestra para cada estrato puede asignarse en función del tamaño relativo del estrato. Bueno, ahorita lo vamos a ver. ¿Alguien que me apoye? ¿Hasta dónde, Lick? El puntito rojo. Ok. En el caso del ejemplo 16.2, en el que se requiere conocer la opinión de los empleados sobre cierta medida administrativa, se presupone que tal opinión está relacionada con el departamento en el que labora cada trabajador. Entonces, es mejor obtener información sobre cuál es la opinión en cada departamento. Ok, entonces aquí ya comenzamos a clasificar. ¿Se recuerdan que en el ejemplo anterior se tenía a los 400 colaboradores? ¿Qué pasó acá? Bueno, vamos a tomar al azar a todos. Vamos a tener una misma probabilidad de que nos escojan a todos. Ok, está bien, pero necesito conocer más de ellos. ¿Cómo los puedo clasificar? Bueno, está el departamento de contabilidad, el departamento de recursos humanos, el departamento de mercadeo, están los de salud y seguridad, están los de operaciones, están los de producción. Mejor los clasifico de esta forma. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estratificando. El siguiente, ¿alguien más? O el mismo compañero. Para ello se aplica el muestreo por estratos, entre paréntesis departamentos. Suponga que se tienen 3 departamentos denominados A, B y C, con 100, 100 y 200 empleados respectivamente. Bueno, entonces aquí ya conozco. ¿A dónde voy? Otra vez a recursos humanos. ¿Cómo está clasificado? O las líneas de producción, ¿sí? O los turnos. ¿Sí me está dando a entender? Aquí pueden ser turnos, líneas de producción, máquinas, o pueden ser sucursales, o pueden ser, ¿cómo se llama? Regiones. Entonces, voy clasificando. Digamos. Entonces, en lugar de elegir a 90 personas, conviene incrementar un poco el tamaño de la muestra para captar mejor la información a nivel estrato. Por ello se decide que la muestra total
tenga 120 empleados seleccionados de forma proporcional al tamaño del departamento. Ok. Entonces, esta es una decisión del investigador. Ojo, esta es una recomendación. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde salió ese 90? El 90 salió con mi fórmula del tamaño de la muestra. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, usted decide si hace ese muestreo o lo aumenta. Entre más número de muestras tenga, más confiable va a ser sus datos. Entonces, aquí se decide aumentar 30 colaboradores más por todo. Y se va a proporcionar al tamaño del departamento. Es decir, que estos 120 lo vamos a dividir entre estos 100, 100 y 200. Vamos a ver cómo queda. Sigamos. Por lo tanto, de los departamentos A y B, se seleccionan 30 individuos de cada uno y del C un total de 60. Para hacer la selección dentro de cada departamento se aplica el muestreo aleatorio simple. Ok, miren, aquí yo ya estratifiqué, lo clasifiqué, yo sé que 30 elementos para un tamaño de población o de muestra de 100, 30 elementos para un tamaño de elementos de la población de 100 y 60. ¿Por qué 60 acá? Porque tiene el doble, ¿va? Tiene el doble, entonces ahí ya llego a los 120. Ya teniendo esta clasificación, yo puedo utilizar mi método anterior, el de muestreo aleatorio simple. Ya los puedo clasificar, ya puedo enumerarlos. Sigamos, por último. El análisis de la opinión que se tiene sobre la medida administrativa se debe hacer primero en general y luego analizar por departamento para ver si hay diferencias significativas. Existen maneras apropiadas de combinar la formación por estrato para hacer una inferencia sobre algún parámetro para toda la población. No logro ver las letras de abajo, perdón. Existen maneras apropiadas de combinar la formación o estrato de la población. Vea Schiffer et al. 2007. Bueno, ese es un autor. Entonces aquí me está dando el que él lo dijo. ¿Sí? Ese es un texto tomado de este autor. Sí. Existen maneras apropiadas de combinar la formación por estrato para hacer una inferencia sobre algún parámetro para toda la población. Bueno. ¿Dudas con este método? Con este tipo de muestreo. Es solo de clasificar según los datos que nosotros queremos analizar. Bueno, ya es hora, ¿vale? Ya, licenciado. Bueno, los veo el día jueves y para los que están en las conferencias, espero que mañana estar conectados. Y los que no puedan verlos, se pueden conectar después. Las conferencias van a estar ahí. Lick, eso le iba a consultar. Si vemos la conferencia en YouTube, ¿también podemos hacer el informe o el resumen? Sí, por supuesto. Yo estoy conectado en los dos. Así como me refería, así como yo que trabajo todo el día, hasta en la noche, si la veo y trabajo el resumen, ¿no hay problema? ¿Será que las va a ver todas, todo lo que hicimos? Pues por es que ese era el asunto, ¿va? Porque era más tiempo ahí. Fueron 5 horas y media casi. 5 horas y media. ¿Será que las va a estar las 5 horas y media? Va a estar complicado, pero mientras se hacen más tareas. Sí, adelante. Sí. Ahí platicamos. Pero sigamos estudiando. Miren, enfóquense ahorita. Va, para mañana, primero lo primero, dice, va uno de los enunciados. Segundo, la administración del tiempo. Tienen que hacer su trabajo bien, yo sé. Por favor. Son 5, tienen punteo para el examen final. Miren, la experiencia que van a ganar si hacen bien su trabajo de 5 S, o en este caso 3 S, va a ser mucha para aplicarlo en su empresa. Han habido muchas personas que se especializan en 5 S. Va, nos miramos mañana o el jueves, o mañana para algunos. Pasen feliz noche. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias. Feliz noche, compañeros. Buenas noches. Feliz noche, licenciados.